Muy buenas tardes, mi nombre es Cindy del Valle Cedeño, soy del segundo semestre S2. Como tema a exponer es Introducción a la Psicología, como vemos aquí en la pantalla. Introducción a la Psicología estudia a los seres humanos, tomando en cuenta que somos seres biopsicosociales, es decir, que somos el modelo de salud que incorpora factores biológicos, psicológicos y sociales, en la cual se descompone por la palabra bio-vida, psico-alma, que significa mente, y sobre la palabra social. El segundo tema a exponer es ¿qué es la psicología? Es una creencia que estudia procesos y fenómenos mentales, es decir, la conducta humana. Etimológicamente proviene de psique, que es alma, y logos, tratado, es decir, una ciencia del alma. Por lo tanto, la psicología estudia el comportamiento humano y los procesos mentales, emociones y sentimientos del individuo, como vemos aquí en la pantalla. Eso se encarga de estudiar la psicología, en la cual también podemos decir ciencia. ¿Por qué ciencia? Porque ofrece procedimientos racionales y disciplinados para llevar a cabo investigaciones válidas y construir un cuerpo de la información coherente. ¿Por qué decimos que es conducta? Abarca prácticamente todo lo que la gente hace: acciones, modos de comunicación, procesos mentales y del desarrollo. ¿Por qué decimos que son procesos mentales? Porque es la forma de cognición o modos de conocer cómo percibir, poner atención, recordar, razonar y solucionar problemas, además de soñar, fortalecer, desear, esperar y anticipar. Un ejemplo de la psicología, podemos decir que cuando una persona se sube a un bus y baja del bus, siempre va a recordar algo que le llamó la atención de aquel bus. Puede ser el chofer y que cómo estuvo manejando, o puede ver una persona que se encontró dentro del bus. Eso estudia la psicología, de poder entender las cogniciones o modos de conocer de la persona. También tenemos la historia de la psicología del desarrollo. El desarrollo es un proceso continuo a lo largo de la vida, pero es posible dividirlo en etapas, a partir de los principios cambios que producen en el individuo. Como vemos aquí en la imagen, comienza el periodo prenatal, comprende desde la concepción hasta el nacimiento. También tenemos el periodo de infancia, comprende los primeros 18 a 24 meses de edad. El niño adquiere destrezas motoras y sensoriales. También tenemos la niñez temprana, donde comprende desde el final de la primera infancia hasta los 6 a 7 años. También tenemos la niñez intermedia, que es donde comprende de 7 a 12 años, y aproximadamente con la escuela primaria el niño desarrolla los pensamientos más flexibles, lógicos y organizados. Y también tenemos la adolescencia, donde comprende a la edad de 12 a 18 años y coincide con el proceso de maduración sexual del individuo. En esta etapa el pensamiento es más lógico, abstracto o idealista, y la búsqueda de independencia e identidad son fundamentales. La siguiente etapa es la etapa de la juventud, donde corresponde a la edad adulta, y su inicio se define usando criterios psicológicos en vez de biológicos. Por lo siguiente llega la etapa de la madurez. Va aproximadamente de los 30 a 40 años hasta los 60 años. Es un periodo de expansión personal, participación y responsabilidad social. Y por último tenemos la etapa de la vejez, que comienza a los 60 a 70 años y dura hasta la muerte. Durante este periodo la persona reflexiona sobre la vida, se adapta a la reducción de las capacidades físicas, a los nuevos roles sociales y a la jubilación. También podemos decir que también se puede definir en 4 etapas el desarrollo de la psicología. La primera etapa comenzó en el siglo XVII, con los trabajos del filósofo racionalista francés René Descartes y los empiristas británicos Thomas Hobbes y John Locke, que lo vemos aquí en la pantalla. Descartes afirmaba que el cuerpo humano era como una máquina de relojería, pero que cada mente o alma era independiente y única. Tiene ciertas ideas innatas para organizar las experiencias. Hobbes y Locke creían que toda la información pasa a través de los sentidos, de las ideas correctas y pueden y deben ser verificadas con la información sensorial de lo que procede.
También tenemos en esta etapa, como vemos aquí, a Charles Darwin. Charles Darwin también fue la segunda etapa, que fue el surgimiento de la psicología del desarrollo como disciplina independiente. Él afirmó que el principio del objetivo de estudio era encontrar las diferencias entre adultos y niños. También tenemos una tercera etapa, que es consolidación y desarrollo. Esto aconteció en Estados Unidos, donde hubo avances importantes en la medida de la inteligencia, consolidación del rol psicológico en la sociedad, dando lugar a la creación de centros de investigación sobre el desarrollo, donde se realizó la ampliación de la metodología y la fragmentación de los temas de estudio. Y con ella también hubo una cuarta etapa, que fue el crecimiento y la expansión. Acontecieron dos hechos fundamentales, que fue el revisionismo y la modificación de las teorías existentes, es decir, de las teorías que les comenté anteriormente. Fue la elaboración de nuevas teorías o aproximaciones al estudio del desarrollo humano. También tenemos en esta parte a las escuelas o sistemas psicológicos. Como vemos en la pantalla, tenemos la escuela de estructuralismo, psicoanálisis, también tenemos cada una de las escuelas. Son teorías de la psicología, estas escuelas que han influido durante el periodo de tiempo en los profesionales del sector y han llegado hasta la actualidad. Y estas son disciplinas que los sirvieron de base y fueron la filosofía y la fisiología, porque en una combinación de elementos biológicos y de razonamiento con todas las áreas, la psicología ha pasado por distintas formas de ver los conceptos a lo largo de la historia. Algunas de las más importantes, como tenemos, principio es el estructuralismo. Es la estructura de la mente, es decir, estudia la estructura del cerebro. Una de las principales herramientas del estructuralismo es la introspección, que es la facultad de reflexionar sobre nosotros mismos, es decir, mirar hacia nuestro interior. También tenemos el funcionalismo, que es la función de pensar. Por lo consiguiente, también tenemos el conductismo, que se desarrolló en los años 50 de la mano de pensadores como John Watson, Ivan Pavlov y Skinner, y creen que el comportamiento es la clave para la psicología. También tenemos el cognitivismo, que son las razones, los procesos mentales. También tenemos el psicoanálisis, que según Sigmund Freud se centró en el estudio del inconsciente, es decir, la manifestación del subconsciente. Por lo tanto, la psicología se debe centrar en el estudio estos impulsos inconscientes para poder entender a una persona. También tenemos el humanismo, que se desarrolló como una respuesta a la escuela psicológica del psicoanálisis y el conductismo. Se centra en ayudar a las personas a desarrollar todo su potencial, puesto que se centra en ideas como el crecimiento personal, a la libre voluntad del individuo. Y también tenemos la teoría de Gestalt. Los principales representantes de esta escuela fueron Wertheimer y Rober. La teoría Gestalt se basa en tres principales fundamentales. El isoformismo, que significa que son los diferentes elementos que forman un todo. El totalismo, que es un todo, es un conjunto de elementos que no se pueden fragmentar. Y también la contemporaneidad. Esto es aquí el ahora, donde no importa el pasado y lo consideran irrelevante, sobre el interés del presente. También tenemos la área de especialización en psicología. Por otro lado, en la actualidad hay varias formas en las que la psicología puede ser aplicada. Por nada más las terapias, sino en otras maneras, como lo que se involucra en los procesos mentales y la conducta. Las especialidades de la psicología. Tenemos las ramas de la psicología. Entre ellas tenemos la psicología clínica. Es la mencionada que donde se realizan las terapias y rehabilitaciones. También tenemos la psicología educativa, que es la enseñanza y el aprendizaje.
Dentro de esta psicología educativa es donde se puede observar cómo el psicólogo se encarga de orientar o de poder ayudar al joven dentro de una área educativa, de una institución educativa. Eso trata la psicología educativa. También nos encargamos también hay la psicología social, que estudia el comportamiento en situaciones sociales. Es decir, este comportamiento en estas situaciones sociales, el psicólogo identifica al individuo como el comportamiento que tiene cuando está solo y cuando está en grupo. Ahí puede observar si aquel individuo se puede transformar en un líder o solamente hace una asociación social. También tenemos la psicología laboral. Dentro de esta psicología laboral, el psicólogo analiza con la investigación si aquel empleado está apto para entrar a aquella empresa, sea privada o sea pública. Estos son todos los temas que se han abordado en el día de hoy. Gracias. Los procesos cognitivos. Los procesos cognitivos nos referimos a todas aquellas funciones mentales que nos permite recibir, almacenar y procesar toda aquella información que nos llega del entorno. Este proceso es básico y fundamental en los seres humanos, debido a que gracias a él podemos percibir, comprender e interactuar mejor en el entorno que nos rodea. Ahora, ¿cuáles son los simples y cuáles son los superiores? Cuando hablamos de los procesos cognitivos, hablamos de que hay dos tipos. Los simples, que son la percepción, la atención, la memoria y la sensación. Y los superiores, que son el pensamiento, el lenguaje, la inteligencia. Cuando hablamos de la sensación, es la información abstracta que provoca el olor, las imágenes, el sonido, los sabores, el equilibrio, el tacto, el dolor, que se percibe de los sentidos, provocada por los órganos sensoriales, que son los 5 sentidos, como son el oído, la vista, el tacto, el olfato, el gusto. Estos nos llegan desde los órganos sensoriales hasta los estímulos externos. Es normal que el ser humano obtenga conocimiento sobre el mundo a través de los sentidos. Ahora, la percepción. Hablamos de la percepción como un mecanismo perceptivo sensorial muy complejo, a través del cual las personas percibe, selecciona, organiza e interpreta estímulos para adaptarlos mejor a su nivel de comprensión. Es decir, pueden formarse subjetivamente una imagen unificada y significativa de la realidad, situación o del mundo físico que percibe el órgano que lo identifica. Además, lo identifica, recupera y responde a la información recibida a través de los sentidos, que se divide a su vez en partes más complejas que comprenden el universo en el cual vivimos. Atención y concentración. Ver, oír, tocar, oler, saborear, entre otras cosas, requiere la capacidad de prestar atención. Esta habilidad es mejor conocida como un proceso psicológico básico e indispensable para procesar la información de cualquier forma y realizar cualquier tipo de actividad. No es un proceso único, sino una recolección de diferentes mecanismos que funcionan de manera coordinada. Su función es seleccionar estímulos del entorno que sean adecuados al estado cognitivo actual del sujeto y sirvan para realizar una acción y alcanzar un objetivo. Existen diferentes tipos de atención, como la selectiva, dividida, sostenida, involuntaria, voluntaria, externa, interna, visual, auditiva, global y local. La concentración es más bien una habilidad que se aprende y se construye para poder perdurar la atención en una tarea en concreto durante un largo periodo de tiempo sin distraerse ante estímulos externos irrelevantes. La memoria y el pensamiento. Hablamos de la memoria como un proceso cognitivo fundamental y se define como la parte del ser humano que nos permite retener experiencias pasadas a través de un sistema que consiste en un conjunto de procesos de discriminación, tipificación y estructurización,
codificación y almacenamiento de información que puede ser identificada y recuperada. La memoria organiza los procesos que elaboran la información. Además, nos permite crear una base para futuros conocimientos. Además, se considera la memoria como una capacidad mental que nos permite registrar, almacenar y recordar experiencias, ideas, imágenes, eventos, sensaciones, entre otros aspectos que adquirimos. La comunicación a través de la conciencia de los órganos sensoriales. El pensamiento se refiere a los procesos cognitivos caracterizados por el uso de símbolos, especialmente símbolos abstractos, como conceptos y sus etiquetas lingüísticas para representar objetos, eventos y relaciones confusas entre el concepto de pensamiento e inteligencia. Existen dos tipos de pensamiento, el pensamiento concreto y el pensamiento abstracto. La inteligencia. La inteligencia es la capacidad de relacionar conocimiento para desenvolvernos en diferentes situaciones, pero no está compuesta por un único tipo de habilidad. Existen varios factores y variables implicados. Según Gartner, existen diferentes tipos de inteligencia: la inteligencia interpersonal, intrapersonal, lingüística, musical, entre otras. El lenguaje. El lenguaje es la capacidad que tiene todo el ser humano de emitir y comprender diferentes tipos de sonidos y palabras del exterior, combinando con una gran cantidad de oraciones y letras para comprenderse a sí mismo y comunicarse con los demás. El aprendizaje es el proceso cognitivo mediante el cual incorporamos nueva información a nuestro conocimiento previo. En el aprendizaje incluimos cosas distintas como comportamiento de aprendizaje o hábitos como cepillarnos los dientes o aprender a caminar, así como todo el conocimiento que adquirimos a través de la socialización y la escuela. Entre otros, han descrito el aprendizaje cognitivo como el proceso por el cual la información ingresa y cambia los sistemas cognitivos. Soy Dayana Medina León y vengo a hablar de la condición social. Condición social es el análisis de la manera en la que procesamos la información en este procedimiento. Se influye en la forma en la que codificamos, almacenamos y recuperamos información de situaciones sociales. En la actualidad, la condición social es el modelo y enfoque dominante de la psicología social. Es decir, con condición social nos referimos a nuestro pensamiento acerca de relaciones sociales que tenemos a lo largo de nuestra vida. A medida que vamos creando relaciones sociales, almacenamos información en nuestro cerebro sobre nuestras experiencias. La interpretación de información es la que determinará nuestra conducta futura a nivel social. Formación de impresiones. Es importante para evaluar las conductas sociales. Estas conductas van a condicionar el proceso del juicio. Son tan importantes ya que van a condicionar las relaciones subsiguientes y nuestra reacción hacia la misma, dependiendo de los sesgos, los heurísticos o estereotipos. La impresión tomará un cariz que puede llevarnos a conocer a nuestro nuevo mejor amigo o peor oponente. Atracción interpersonal. La atracción es un fenómeno basado en la acción de traer hacia uno mismo a alguien que debido a una serie de factores culturales, psicológicos o biológicos se refiere a la actitud hacia otra persona. Esas evaluaciones interpersonales se sitúan a lo largo de una dimensión que varía desde el agrado hasta el desagrado. En toda relación interpersonal interviene la comunicación, que es la capacidad de las personas para obtener información respecto a su entorno. Atribución es el proceso por el cual los individuos explican las causas del comportamiento y los eventos. El desarrollo del modelo para explicar estos procesos se llama teoría de la atribución. Es entendida como el proceso de inferir las causas de los acontecimientos o comportamientos en la vida cotidiana. La atribución es algo que los realizamos a diario, por lo general sin tener conciencia de los procesos y los perjuicios que conducen a nuestra inferencia. Proximidad. Hay elementos que de entrada nos favorecen el encuentro con personas con las cuales tengamos más afinidad. Hola, mi nombre es Briseida Ricaurte Nivela y yo les voy a hablar sobre los procesos afectivos. Los procesos afectivos son fenómenos psíquicos de carácter íntimo y personal, pues son experimentados desde una perspectiva subjetiva. Se encuentran denominados
por dos grandes condiciones, el aspecto cualitativo y el cuantitativo. Dentro del aspecto cualitativo podemos mencionar la orientación de la conducta y la dirección de las actitudes de la acción. Dentro del aspecto cuantitativo encontramos la movilización y el traslado de energía orgánica. Ahora, la afectividad es aquel conjunto de acontecer emocional que ocurre en la mente de la persona y se expresa a través del comportamiento emocional, los sentimientos y las pasiones. La afectividad es el conjunto de sentimientos inferiores y superiores, positivos y negativos, fugaces y permanentes, que sitúan la totalidad de la persona ante el mundo exterior. Ahora les hablaremos sobre la biología de las emociones. En efecto, la obra de Darwin, La expresión de las emociones en el hombre y los animales, marca el inicio de las posteriores investigaciones centradas en el aspecto evolucionista, aunque algunos autores como Carson y Hatfield prefieren hablar de las teorías evolucionistas en tanto que orientaciones expresivas. Consideramos que los factores biológicos constituyen un criterio válido y nos permite seguir nuestra estructuración general. Las aportaciones de Darwin representan el funcionamiento de lo que posteriormente serán las formulaciones biológicas y las formulaciones expresivas. El hecho de incluir la argumentación de Darwin en el apartado biológico se debe a que, sin ninguna duda, representa la orientación de prácticamente todas las teorías biológicas sobre la emoción. En esencia, Darwin, basando biológicamente sus primicias, establece que los movimientos corporales y las expresiones faciales cumplen un papel de comunicación entre los miembros de una especie, transmitiendo la información acerca del estado emocional del organismo. Las emociones, así como las expresiones de las mismas, son innatas, aunque se admite la posibilidad de que los factores de aprendizaje puedan ejercer algún tipo de influencia sobre la expresión. Precisamente esta posible influencia de los factores de aprendizaje permite que las emociones evolucionen a través del tiempo, para incrementar la probabilidad de que el sujeto y la especie se adapten a las características cambiantes del ambiente externo. Ahora les hablaré sobre el procesamiento emocional. Las emociones son procesos que se activan cada vez que nuestro aparato psíquico detecta algún cambio significativo para nosotros. Por eso es un proceso altamente adaptativo para dar prioridad a la información relevante para la supervivencia, tanto de la especie como de la nuestra como personas individuales. Las emociones tienen una alta plasticidad y capacidad para evolucionar, desarrollarse y madurar. Aprendemos de nuevas situaciones, modulamos nuestras propias emociones y desarrollamos otras nuevas. También anticipamos respuestas para prevenir emociones no deseadas. Las emociones van cambiando en función de las demandas del entorno, por acción de la experiencia personal y social. En la psicología, el concepto de emoción hace referencia a un proceso multidimensional encargado de analizar situaciones significativas, interpretarlas subjetivamente, preparar el sujeto para la acción, expresar emocionalmente o comunicar todo el proceso, y todo esto va acompañado de cambios fisiológicos. También tenemos los distintos enfoques desde los que se estudia la emoción. Estos son la neurociencia, conocimiento de los mecanismos cerebrales, hormonas y neurotransmisores implicados en la emoción. También está la psicología evolutiva, que son cambios emocionales que se producen a lo largo de la vida de la persona. Luego tenemos la psicología social, que es la importancia comunicativa de la expresión emocional. También está la psicología cognitiva, que es la importancia entre emoción y cognición. Y luego está la psicología de la personalidad, que es el estudio de rasgos desde el punto de vista de emociones discretas. Y por último, la psicología clínica, que es la relación entre desórdenes psicológicos y tipos de experiencia emocional. Ahora les hablaré sobre el afecto, humor, emoción y sentimientos.
El afecto es una condición neurofisiológica accesible conscientemente como sentimiento más simple, evidente en el tono emocional de la base y en las emociones. El humor técnicamente se denomina estado de ánimo o tono emocional de la base. Es una forma específica de estado afectivo que implica la existencia de un conjunto de creencias acerca de la probabilidad que tienen las personas de experimentar placer o dolor en el futuro. La emoción son procesos que se activan cada vez que nuestro aparato psíquico detecta algún cambio significativo para nosotros. El sentimiento es la experiencia subjetiva de la emoción. Se refiere a la evolución momento a momento que realiza el sujeto cuando se enfrenta a una situación. La expresión de las emociones correspondería a una de la dimensión conductual expresiva. Cualquier proceso psicológico conlleva una experiencia emocional de mayor o menor intensidad y de diferente cualidad hedónica. La emoción es una experiencia omnipresente a todo proceso psicológico. Al igual que el resto de dimensiones de la experiencia emocional, la dimensión conductual expresiva tiene un claro valor funcional. Neuronas, los mensajeros. El encéfalo de un ser humano promedio contiene hasta 100.000 millones de células nerviosas o neuronas. Miles de millones más se encuentran en otras partes del sistema nervioso. Pero una sola neurona encierra muchos de los secretos de la conducta y la actividad mental. Las neuronas varían considerablemente en forma y tamaño, pero todas están especializadas en recibir y transmitir información. Al igual que otras células, el cuerpo celular de la neurona está compuesto por un núcleo que contiene un conjunto completo de cromosomas y genes, citoplasma que mantiene viva la célula y una membrana celular que encierra a la célula entera. Lo que distingue a una neurona de otras células son las diminutas fibras que se extienden fuera del cuerpo celular, permitiendo a la neurona realizar su trabajo especial, que es recibir y transmitir mensajes. Las fibras cortas que se ramifican alrededor del cuerpo celular son las dendritas. Su papel es recoger los mensajes provenientes de otras neuronas y transmitirlos al cuerpo celular. La fibra larga que se extiende del cuerpo celular es un axón. La función del axón es transmitir mensajes de salida a las neuronas vecinas o a un músculo o glándula. Los axones varían en longitud de 1 a 2 milímetros a 3 pies. Aunque una neurona solo tiene un axón. Cerca de su extremo, el axón se divide en muchas ramas terminales. Cuando hablamos acerca de un nervio o tracto, nos referimos a un grupo de axones unidos como alambres en un cable eléctrico. Las neuronas que recogen mensajes de los órganos sensoriales y los transmiten a la médula espinal se denominan neuronas sensoriales o aferentes. Las neuronas que llevan mensajes de la médula espinal a los músculos y glándulas se llaman neuronas motoras o eferentes. Y las neuronas que transmiten mensajes de una neurona a otra se conoce como interneuronas. El sistema nervioso también contiene un gran número de células gliales o glía. Las células gliales mantienen a las neuronas en su lugar, les proporcionan alimento y eliminan los productos de desechos. Impiden que las sustancias nocivas pasen de torrente sanguíneo al encéfalo y forman la vaina de mielina que aísla y protege a las neuronas. La evidencia reciente sugiere que las células gliales desempeñan un papel importante en el aprendizaje y la memoria, y que por ende afecta las respuestas del encéfalo a las nuevas experiencias. Muchas gracias.
Hola, mi nombre es Milady Pisa Peralta y les voy a hablar sobre la introducción a la psicología evolutiva. Psicología evolutiva. La psicología evolutiva es una disciplina o subcampo que es importante en nuestro entorno, válida para conceptualizar, comprender, acceder e impartir a la psicología evolutiva. La psicología evolutiva se ocupa del comportamiento humano, tanto en los aspectos externos y visibles, como en su vertiente interna y no directamente perceptible. Diferencias entre evolución, desarrollo y maduración. La evolución. Kurt Lewin argumenta que el comportamiento humano puede predecirse principalmente a partir de las relaciones dinámicas que existen en cualquier momento en el campo de la fuerza psicológica humana. Así, al observar el campo psicológico en un momento dado, no solo podemos comprender el comportamiento externo, sino también poder predecirlo a lo largo del tiempo en diferentes campos. Con todo esto podemos decir que la evolución se refiere al cambio del individuo a lo largo del tiempo, ya sea de manera físico-mental, de costumbres, pensamientos o nuevas ideas y comportamientos. El desarrollo. En la psicología, los cambios de los que se ocupa el desarrollo están relacionados directamente con la edad. Por ello, podemos resaltar que el desarrollo habla de la adquisición de la identidad personal, saber quién eres, cuál es tu nombre, qué eres y cuál es tu estado como algo especial en los primeros años. La maduración. La maduración del cerebro está asociada con muchos de los cambios cognitivos y conductuales observados durante la niñez y la adolescencia. La maduración del hemisferio derecho está asociado con el comportamiento emocional y la maduración del hemisferio izquierdo con el lenguaje. La maduración de las regiones del lóbulo frontal está asociada con el desarrollo de las funciones ejecutivas y el posterior desarrollo de las funciones visuales, auditivas y táctiles. Características de la evolución del individuo. Existen varias ideas evolutivas, argumentando que las especies descienden unas de otras. Hubo una transformación encontrada en la Grecia clásica. Anaximandro dijo que el hombre era nacido de otro ser. En el siglo XIII, Santo Tomás de Aquino creía en la espontaneidad del origen de la vida con la filosofía cristiana, aun cuando el fijísmo sostenía que los seres vivientes no evolucionaban, sino que fueron creados tal y como se los conocía. Para Jean-Baptiste Lamarck, la generación espontánea era regular, y los rasgos de una especie son el resultado de una combinación de rasgos parentales y hereditarios de una especie. Además, enfatizó la existencia de un instinto interior que conduce a los seres vivos a perfeccionarse de manera igual o hereditaria. Charles Darwin publicó El origen de las especies en 1859. Afirmó que las especies cambian continua y gradualmente, y que todos son descendientes de un ancestro común, y la evolución es el resultado de la selección natural. Y es así como con esta y otras teorías de la evolución, a lo largo de los años somos lo que somos ahora. Mi nombre es Cindy del Valle Cedeño, del segundo semestre S2. El tema que vamos a exponer se llama Desarrollo físico y salud durante los primeros 3 años. Los niños tienen un crecimiento más rápido durante los primeros 3 años, especialmente durante sus primeros meses. Una estatura de un niño se incrementa a 10 pulgadas durante el primer año, mientras que las niñas tienen un patrón diferente. Las niñas son más pequeñas, además de eso pesan 1 libra menos y tienen una media pulgada a diferencia del niño. Otro tema que vamos a tratar se llama la distinción del bebé. Esta alcanza alrededor de los 3 o 4 meses su primer diente, o se puede extender hasta los 6 a 8 meses. También a sus 2 años y medio, el niño tiene alrededor de 20 dientes.
Otro tema es la influencia sobre el crecimiento. Cabe recalcar que para que tenga un buen crecimiento va a depender de ciertos factores importantes, como la nutrición y las condiciones de vida, las cuales también pueden afectar la salud y el bienestar general del niño si es que no tienen una correcta alimentación. Otro tema que vamos a tratar es la nutrición. El alimento materno es el mejor alimento para el bebé, porque contiene, como vemos aquí, contiene 13 componentes de la leche materna. Estos componentes son denominados como hierros, vitaminas y minerales, que complementan a su nutrición, y además la leche materna ayuda a digerir para sus primeros 6 meses de vida. Puede prevenir la leche materna, puede prevenir lo que es la diarrea, las infecciones respiratorias, de neumonía y bronquitis, y ayuda a la agudeza visual para el desarrollo neurológico. Gracias. El cerebro y la conducta refleja. Hace tiempo que se reconoce la importancia del cerebro en la vida diaria, en la salud y el bienestar. Hoy en día está muy claro que el cerebro es la base de las emociones, el comportamiento y el aprendizaje. Trabajo realizado por algunos estudios científicos del desarrollo sináptico en los primeros años de la vida en diferentes áreas del cerebro mostró que la información de sinapsis de circuitos sensoriales como la visión, tacto, sonido, depende de la experiencia, y esta empieza desde una edad muy temprana hasta prácticamente la edad de 12 años. Las funciones cognitivas superiores se desarrollan más tarde si no se hace un desarrollo adecuado de estos circuitos. El lenguaje y la cognición pueden mostrar un desarrollo muy pobre sobre la alfabetización y el consciente intelectual. Hay muchos ejemplos de cómo las experiencias de la niñez afectan al desarrollo en vías del cerebro que afectan también al desempeño a su vez en la vida adulta. Por ejemplo, si el niño aprendió a hacer algún tipo de deporte o idioma u otro tipo de actividad que requiera un aprendizaje, obtendrá mejores resultados que una persona adulta y madura que haga las mismas tareas. Mi nombre es Cindy del Valle Cedeño, del segundo semestre S2. Como tema tenemos el sistema endocrino. El sistema endocrino es el conjunto de órganos, como vemos aquí en la imagen, y tejidos que liberan hormonas, compuestas de glándulas endocrinas. Y este responde a los estímulos, liberando hormonas. También sus secreciones se liberan directamente al torrente sanguíneo. La endocrinología es la ciencia encargada de estudiar este sistema. La función del sistema endocrino: controlar la intensidad de funciones químicas en las células, regir el transporte de sustancias a través de las membranas de las células. También regula el equilibrio del organismo y hace aparecer también las características sexuales secundarias y otros metabolismos de las células, como son el crecimiento. Gracias. Desarrollo motor. El desarrollo motor se considera como un proceso y dinámico que se produce a lo largo de la infancia, mediante el cual los humanos adquirimos una gran cantidad de habilidades motoras encaminadas a lograr la independencia física y funcional mientras se produce la maduración del sistema nervioso. Oportunidades para hacer una acción. Un bebé aprende a caminar una vez que la maduración de su sistema nervioso lo posibilita mantener el control de ciertos músculos de las extremidades. Una vez que se ha crecido lo suficiente para lograr su peso y tras conseguir otras capacidades previas. Un sistema nervioso periférico. El sistema nervioso es el más completo y desconocido de todos los que conforman el cuerpo humano. Asegura junto con el sistema endocrino las funciones de otros organismos. El sistema nervioso periférico comprende los nervios, ganglios y receptores especializados. La función del sistema consiste en recibir los estímulos que llegan tanto del medio externo como interno del organismo. Organiza esta función y hace que se produzcan las respuestas adecuadas. Los estímulos procedentes del medio externo son recibidos por los receptores situados en la piel, que captan sensaciones generales como el dolor, tacto, presión, temperatura, y por los receptores que captan sensaciones especiales como el gusto, la vista, el olfato, el oído, la posición y el movimiento.